Listo, perfecto. Bueno, pues nuevamente buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Digamos que desde Camacol Santander la idea es poder llegar a ustedes con este tipo de iniciativas que también tengan gran validez, digamos, a nivel internacional y que ustedes estén como al tanto de este tipo de tendencias, pues, y de iniciativas en el mundo. La idea de hoy es poder tener esa primera sesión de introducción al Passive House con Elena Reyes, que nos acompaña, que de antemano muchas gracias, Elena, por tu compañía, por tu apoyo. Nos va a estar contando algunos casos de éxito a nivel Latinoamérica. También va a estar mostrándonos por ahí algunas generalidades de la herramienta que se maneja desde Passive House, para que ustedes también la tengan presente. Y pues quiero contarles antes de darle paso a Elena, eh, de algunos proyectos que se están desarrollando desde Camacol Santander. Eh, Ahorita mismo estamos iniciando la fase de ejecución de un proyecto que se llama Bio4 EEB, que se encarga digamos, de implementar biomateriales en pro de poder, digamos, que mejorar la eficiencia energética de los edificios. Es un proyecto desarrollado con 16 empresas, 15 de ellas son pertenecientes a a la Unión Europea. Eh, Camacol Santander es la única entidad que está por fuera de territorio europeo y está en representación, pues, de Colombia y del mercado latinoamericano. Eh, digamos, es un proyecto que se ejecuta con recursos de la Comisión Europea, y la función de la regional pues es poder, digamos, que transmitir el mensaje, además hacer como difusión en el mercado latinoamericano de lo que se está desarrollando y poder hacer alguna validación de algunos productos que se puedan estar desarrollando acá, con el fin de poder potencializarlo en un futuro, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo general del proyecto es poder desarrollar unas mezclas eh, a partir de biomateriales, eh, digamos, con la idea de poder generar productos de construcción y, digamos, que esos productos de construcción puedan estar implementados dentro de los edificios para poder aumentar la eficiencia energética al interior de ellos. Entonces, en el marco del proyecto, que dura 4 años, inició el 1 de enero de este año y termina el 31 de diciembre del 2027. Pues lo que se busca es, digamos, que en el marco se busca poder hacer unos pilotos, ¿no? Unos pilotos reales en los que claramente se puedan implementar los productos que se están desarrollando en el proyecto, y pues poder medir qué tanto está mejorando al interior de las edificaciones, en materia energética, de conservación y aislamiento, ¿no? Entonces, es un proyecto de gran interés. Vamos a estar por ahí entregándoles noticias en estos días, en este tiempo, para que ustedes también lo puedan tener presente. Eh, les contamos, acabamos pues en octubre del año pasado se finalizó un proyecto que se denominó Santander Sostenible, del cual se generó digamos, un bien público bien interesante que se llama la Guía de Construcción Sostenible. Es una guía que puede consultar, digamos, cualquier persona. Está en una plataforma que se llama s2s.co. Abajo está la página www.s2s.co. Y el proyecto al final lo que logró fue que 16 empresas santanderianas pudieran iniciar o fortalecer su proceso en materia de construcción sostenible. Tenemos en este momento varios proyectos que ya están en camino a certificar o que ya están certificados. Una de las empresas logró certificar en Edge Advance hace poco uno de sus proyectos, y adicionalmente también tuvimos como resultado eh, la certificación de al menos tres, si no estoy mal, tres profesionales como Edge Expert, que también estuvo
digamos, dentro del alcance del proyecto, poder formar a las personas con el fin de poder certificarse ellos en algún momento. Entonces, bien interesante para la región, digamos, contar con profesionales, con el recurso humano bien formado y especializado, pues claramente va a hacer que este tema de la construcción sostenible empiece a moverse mucho más rápido. Tengo por aquí algo corto para comentarles. Tenemos una plataforma que se llama Biblioteca Nacional BIM, que la idea es que ustedes puedan, digamos, consultarla, los constructores puedan inscribirse y digamos que los industriales o los proveedores, los que se encargan de desarrollar productos, puedan ingresar para poder cargar sus familias BIM en esta plataforma y digamos que ahí poder generar como una dinámica bien interesante entre oferta y demanda, ¿no? Eh, por aquí pueden ingresar sí, S2S, voy a poner el link en el chat, me están diciendo, ¿cuánto SEO? Me están diciendo que no está funcionando, pero simplemente con poner S2S.co en el buscador, ahí está ok. También queremos invitarlos a que hagan parte de esta iniciativa, una iniciativa bien interesante, se llama el Libro de Cimientos de la Historia Santanderiana. Son 60 años que lleva nuestra regional en Santander. Entonces, digamos que con producto pues, de esa dinámica y de ese trabajo continuo que se ha realizado, se va a generar un libro de los 60 años de la regional, mostrando un poco la transformación de la región en este periodo de tiempo. El que quiera ser parte de esta iniciativa, nos ponemos en contacto. Mi correo va a estar en el chat. .org. Ahora más tarde igual lo vuelvo a dejar. El que quiera participar, entonces pues bienvenidísimos todos. Y ya para finalizar, los queremos invitar a nuestra 59ª Asamblea de Camacol Santander. Es una asamblea que se hace anualmente. Este año va a ser en Neomundo el 18 de abril. O sea, ya nos quedan unos 20 días, un poco menos. Ahí está el código QR para que se puedan inscribir. Es una agenda académica en la que van a estar, digamos, representantes del sector público, sector privado y también, digamos, que va a haber asistentes desde la academia para que ustedes nos puedan acompañar, para que participen. Es un evento presencial y pues digamos, que puedan conocer por ahí tendencias de lo que se está haciendo a nivel nacional y que viene en materia de hábitat. Entonces los esperamos a todos y bueno, ahora sí, te voy a dar paso a ti, Elena. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos, por tu tiempo. Y pues adelante, si quieres, puedes empezar a compartir pantalla y te dejo a ti para que también te puedas hacer una presentación ahí corta. Muchas gracias, Javier. ¿Me Ya se confirmas? ve, Perfecto. ya se ve. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Elena Reyes y yo trabajo en un instituto en Alemania que se llama Passive House Institute. Y mi rol principal es como coordinadora de la certificación de edificios. Un segundo. Lo que les voy a hablar el día de hoy un poco es acerca del concepto Passive House, que es básicamente lo que hacemos en el instituto, y les voy a mostrar brevemente algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho, no solo nosotros, sino también otras personas en Latinoamérica y en México en particular. Y después les voy a platicar un poco sobre los ingredientes para el éxito en tema Passive House, que incluye lo que Javier ya les mencionaba, que es las herramientas, también un poco la capacitación de personas y otras cosas. Ahora, Passive House es un concepto que empieza básicamente como una visión del fundador del instituto, que es el doctor Wolfgang Feist. Él iba a construir su casa ahí al finales de los años 80
Y entonces lo que él es un físico y lo que él pensaba es que estaba seguro de que si aplicaba los principios de la física podría construir una casa que fuera mucho más eficiente de lo que son o eran las casas en ese entonces. Entonces consiguió fondos del estado de Hesse y también, pues, digamos, con financiamiento de particulares y construyó la primera casa Passive House que se terminó en 1991. Algunos años después, una vez comprobado que funcionaba el concepto que él tenía en mente, funda el Passive House Institute y es desde entonces que se ha desarrollado el instituto y el Standard Passive House y al día de hoy tenemos miles de proyectos en todo el mundo. Cuando él hablaba de hacer un edificio mucho más eficiente, lo que tenía en mente es, como estábamos hablando de Alemania, principalmente se empezó enfocándose en la demanda de calefacción y lo que se logra es básicamente, en comparación con un edificio típico de Alemania, reducir la demanda de calefacción en un 90%. Esto significa no solo muy alta eficiencia energética, sino que la vivienda o el edificio del tipo que sea está en confort durante todo el tiempo, pero como no necesita mucha energía, pues también se vuelve asequible y por supuesto contribuye a la sostenibilidad. Esto se hace muy fácil a través de la aplicación de 5 principios que están aquí en esta diapositiva. Empezamos con la parte izquierda, en la parte de abajo, con aislamiento térmico. Lo que queremos es básicamente que toda la envolvente del edificio tenga una capa de aislamiento que sea lo suficiente como para, si estás en un clima frío, evitar que haya muchas pérdidas del calor. Y si estás en un clima cálido, como me imagino que puede ser en algunos lugares en Colombia, entonces lo que haces es evitar que el calor entre a tu edificio. Es muy importante que garanticemos que esta capa de aislamiento sea continua y esto es lo que representa el segundo principio, que es básicamente tener puentes térmicos muy reducidos o evitarlos por completo. Es decir, la capa de aislamiento tiene que tener el mismo espesor a lo largo de toda la envolvente del edificio. La calidad de esta envolvente no solo tiene que ver con el nivel de aislamiento, sino también con la hermeticidad. En el concepto Passive House buscamos que no haya infiltraciones de aire no deseadas. Esto tiene que ver mucho con la eficiencia energética, pues no entra aire frío o aire caliente cuando no lo queremos, pero también con mantener la calidad de la construcción, puesto que si este aire tuviera mucha humedad, podría dañar la estructura del edificio. Con una capa hermética muy buena, evitamos todos estos problemas y reducimos la demanda de energía del edificio. Como básicamente estamos haciendo que nuestra envolvente no permita el paso de aire que no queremos, entonces necesitamos planear muy bien la estrategia de ventilación. En la mayoría de los casos significa tener ventilación mecánica y para climas extremos que son o muy fríos o muy calientes, lo que hacemos normalmente es usar sistemas de ventilación que tienen recuperación de calor. Esto lo que permite es que hay una transferencia de temperatura entre el aire que va saliendo, que en un clima cálido o en el verano ya lo habíamos enfriado, y el aire que va entrando, que pues si viene del exterior es mucho más caliente. Entonces, esos dos flujos tienen cierta transferencia, atención, de temperatura, no es que se mezclen, siempre van separados, pero hay una transferencia de temperatura y entonces el aire que entra o el aire de impulsión está a una temperatura mucho más cercana a la deseable. Entonces, la energía que necesitamos para enfriarlo, si estamos en un clima cálido, es mucho menor que la que necesitaríamos si solo entra el aire directamente a la vivienda. El último punto es, por supuesto, tener ventanas adecuadas. Aquí dice ventanas Passive House porque nosotros también certificamos ventanas, pero significa solamente tener ventanas de una calidad suficiente para que tengan un desempeño en cuanto a la energía similar a la envolvente térmica, es decir, a los muros o al techo, y también que permitan el paso de la luz natural y de la radiación solar cuando la necesitamos y que estén planeadas adecuadamente para que no tengamos ganancias solares en el verano o cuando no las necesitamos. Estos 5 principios se aplican en todos los proyectos Passive House
pero no es una receta de cocina. Es decir, un edificio Passive House en Alemania no se ve igual que un edificio Passive House en Colombia. Entonces, en realidad, volvemos a principios físicos y lo que se hace es esto se transforma en realidad en límites de desempeño del edificio. Entonces, cuando se está diseñando o calculando un edificio Passive House, lo que hacemos es revisar la demanda de calefacción, la demanda de refrigeración, y si el edificio no tiene refrigeración activa, entonces vemos la frecuencia de sobrecalentamiento, que básicamente significa el porcentaje del año en el que el edificio está por encima de los 25 grados centígrados, y después hacemos una prueba, cuando el edificio ya está construido, hacemos una prueba para comprobar la hermeticidad al aire. Y una parte muy importante es también que revisamos no solo la energía que se necesita para calefacción y refrigeración, sino vemos la energía total que se utiliza en el edificio, incluyendo todo el equipo que es necesario para la operación. En el caso, por ejemplo, de edificios residenciales, la demanda de energía por electrodomésticos y demás. También la producción de agua caliente sanitaria. Es decir, hay un límite también que engloba todos los usos del edificio y este se evalúa en cuestión de energía primaria. Si tienen curiosidad, pueden buscar los criterios para los estándares Passive House, Energy y PHI de edificio de baja demanda energética. Están disponibles en nuestra página, no tienen ningún costo, están disponibles para todos. Ahora, ¿cuál es la ventaja entonces de trabajar con límites de desempeño en vez de un proceso prescriptivo en donde les decimos exactamente cuáles son las características de los componentes del edificio? Pues que entonces Passive House es para todos, es decir, puede aplicarse a cualquier tipología de edificio, no importa si es un edificio pequeño como una vivienda unifamiliar o un edificio enorme como un rascacielos, una escuela, pues, todo tipo de edificios pueden ser Passive House y aplica tanto para edificios nuevos como para edificios que van a ser rehabilitados o modernizaciones. Y una vez más, eso es independientemente del clima en el que el edificio se encuentra. Por lo mismo, y como logramos una muy alta eficiencia energética, entonces Passive House se vuelve un complemento perfecto o puede ser complementado de manera perfecta, perdón, con energías renovables. Cuando tenemos un edificio normal, el cubrir toda la demanda de energía a través de fuentes renovables se vuelve muy complicado porque es muchísima energía y tenemos espacios limitados para poder producir esta energía. Pero si estamos hablando de Passive House, estamos hablando que necesitamos solo el 10% de un edificio normal y entonces al tener una demanda de energía tan baja se vuelve mucho más factible, mucho menos complicado el poder cubrir esta demanda de energía con fuentes renovables. Entonces, Passive House y las energías renovables son un complemento perfecto el uno del otro. Ahora, nosotros no trabajamos con el concepto Net Zero por varias razones. La principal siendo que es mucho más transparente reportar la eficiencia energética, es decir, cómo está diseñado el edificio y por separado cuánta energía se puede generar en sitio. Y la otra es que no es tan fácil hacer un cálculo, o sea, que generes 1 kilowatt de energía no significa que utilizas 1 kilowatt de energía, no es uno a uno. En muchas ocasiones, en la realidad, la energía renovable se produce en un momento diferente al momento en el que se necesita. Entonces, esta disparidad es un poco complicado calcularla y no es adecuado decir, ok, un kilowatt generado, entonces significa menos 1 kilowatt en la demanda. Así que preferimos reportarlo de manera separada. Lo que sí es que reconocemos a través de clases, de las clases Classic, Plus y Premium, reconocemos los proyectos que hacen un esfuerzo mucho mayor en cuanto a reducir la demanda de energía y a su vez en cuanto a producir más energía con fuentes renovables. Perdón. Entonces, cuando ustedes vean un edificio que sea Passive House Plus o Premium, saben que tiene, además de una muchísimo más alta eficiencia energética, que también está trabajando ya con fuentes de energía renovables. Pero nuestro enfoque siempre
Eficiencia energética primero y después el complemento son las energías renovables. Ahora, cuando decimos que Passive House aplica para cualquier tipología de edificio, también me refiero a tipologías muy complejas como son supermercados, hospitales e incluso piscinas públicas. Y una parte muy importante es que como el Passive House Institute no es solo un instituto que se dedica a la consultoría, sino que también se dedica a la investigación. Siempre que hacemos este tipo de proyectos que son más complejos, también generamos publicaciones que son guías para que la gente las pueda utilizar para construir y planear este tipo de edificios también. Y estas guías están disponibles en las páginas del instituto y la mayoría están disponibles sin costo alguno, porque a través de estos proyectos nosotros también generamos proyectos de investigación y entonces estas publicaciones para seguir promoviendo el estándar. Y las escalas de los proyectos Passive House han ido incrementando en algunos lugares, incluyendo Alemania, pero también en China y en Austria. Estamos viendo ya vecindarios completos que están diseñados bajo el estándar Passive House. Entonces, el tamaño no es una limitante para aplicar los conceptos de alta eficiencia energética. Incluso podríamos argumentar que es una razón de más. Si vamos a construir a gran escala, entonces tenemos que enfocarnos en hacerlo lo más eficiente posible. Para que se den una idea, a finales del 2022 alcanzamos 3.5 millones de metros cuadrados de superficie de Passive House certificados. Puede ser que haya más proyectos en el mundo, pero no todos están certificados. Pero de los que sabemos y que 100% han pasado por todo el proceso de certificación, son 3.5 millones de metros cuadrados en todos los continentes, básicamente. Las ligas que aparecen abajo son para poder bajar estas y otras gráficas que tienen los números en todo el mundo. Y también, digo, podría hablarles horas de todos los proyectos que tenemos, pero les invito mejor a que visiten la base de datos en línea, donde están muchísimos de los proyectos certificados y otros que están en proceso de certificación, y ahí pueden encontrar más información de todas las tipologías, en donde hay proyectos y más o menos qué hicieron para lograr el estándar. Ahora, ya les hablé de China, les hablé un poco de Alemania y digamos de Europa, pero ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica ya ha habido bastantes esfuerzos. El primero fue esta pequeña rehabilitación en la Ciudad de México. Esa ya tiene un par de años. Y de hecho en México nosotros como instituto hemos tenido la oportunidad de participar en diversos proyectos con instituciones de gobierno y con una empresa que se llama Gopa Consultants. Y a través de estos proyectos hemos desarrollado herramientas para la evaluación energética de los edificios. Si están familiarizados con el tema de sustentabilidad y la vivienda en México, hay un programa que se llama Si se vive. Nosotros desarrollamos parte de las herramientas para ese programa. También hemos desarrollado estudios de factibilidad para el estándar de México y afortunadamente un par de proyectos piloto. En cuanto a los estudios, no les voy a aburrir demasiado, pero lo que hicimos fue básicamente comparar diferentes tipos de edificios y generar escenarios de eficiencia energética, empezando por el estado actual, es decir, ninguna medida de eficiencia, y después posibles escenarios de mejora hasta llegar al estándar Passive House. Y lo que pueden ver en la gráfica que está aquí es en verde la inversión adicional que se requiere para esas medidas de eficiencia energética, en rojo los costos en el ciclo de vida en cuanto a energía, y como pueden ver, aún en un escenario actual en México en donde no todas las tecnologías de las que estamos hablando para Passive House están disponibles en el mercado, es decir, las tendríamos que importar, Passive House sigue siendo la mejor opción. Aquí el truco está en que obviamente en países como en México es posible que esta inversión adicional no pueda ser costeada por el usuario final. Entonces aquí se vuelve muchísimo más importante el generar programas o incentivos financieros que permitan que esta opción esté disponible para todos. Y se preguntarán, Elena, ¿te olvidó la parte de
roja con la línea punteada, no se me olvidó. Este es para que se den una idea de cuál sería el ahorro en México si tomamos en cuenta los subsidios a los precios de la electricidad. En México, más o menos por cada peso que se paga, que el usuario paga de electricidad, el gobierno subsidia 2. Entonces, esto sería básicamente la diferencia es lo que se ahorraría el gobierno si implementa un nivel de energía como, como el que representa Passive House. Ahora, en cuanto a los pilotos, tuvimos hace un par de años la oportunidad de construir alrededor de 30 viviendas en diferentes localidades que representan diferentes zonas climáticas. Este proyecto otra vez lo hicimos en conjunto con GOPA Consultants y fue para Sociedad Hipotecaria Federal con fondos de la Unión Europea manejados por por el Banco de Desarrollo Alemán, y también estuvo involucrado el Banco Interamericano de Desarrollo. Un segundo. Ahora, lo que me parece importante o interesante mostrarles de estos proyectos es cómo se ve Passive House en vivienda social en México en diferentes climas. Entonces, tenemos aquí una comparativa de una vivienda típica de nivel social en México en un clima templado, es decir, no hace mucho calor, no hace mucho frío. Y en el otro lado tenemos una vivienda en un clima mucho más extremo, que es cálido seco, básicamente en el desierto. Si comparamos la calidad de los diferentes componentes, empezando por el aislamiento, podemos ver, por ejemplo, en el techo, en el clima templado, solo necesitamos 2 pulgadas de aislamiento, mientras que en la vivienda, en el clima del desierto, necesitamos 6 pulgadas. Los muros, en la vivienda, en el clima templado, solamente 1 pulgada. Es decir, hay un muro de 10 centímetros de concreto armado y 1 pulgada de aislamiento, y eso es más que suficiente. En el desierto, sin embargo, se tuvieron que colocar 5 pulgadas de aislamiento. La losa de piso, normalmente en México no hay aislamiento en la losa de piso, y así se quedó en la vivienda en el clima templado. Pero en la vivienda en el desierto, de hecho, sí se aisló el piso para evitar ganancias adicionales de calor, y se requirieron 4 pulgadas de aislamiento. Las ventanas en un clima templado, aún hablando de Passive House, se logró cumplir con los límites de las demandas de energía con acristalamiento simple, y lo que sí se hizo fue usar un marco para la ventana un poco mejor del promedio. Las ventanas en el clima más extremo fueron, en este caso, acristalamiento triple con argón y un marco que también era de PVC, pero de una calidad mucho mejor a la del promedio en el mercado de México. Este marco también está aislado para mejorar muchísimo más su desempeño. La ventilación en el clima templado simplemente se solucionó con un sistema de extracción de aire. Y para el clima extremo, de hecho, también se utilizó solo extracción de aire. Aquí vale la pena mencionar que si hubiéramos optado en la vivienda en el clima desértico por un sistema de ventilación con recuperación de calor, hubiéramos podido reducir ya sea en parte el aislamiento en alguno de los elementos, techo o muros, o incluso la losa de piso, y usar ventanas un poco más sencillas, a lo mejor no con argón, e incluso tal vez acristalamiento doble. Pero por los tiempos del proyecto y por temas de logística, se optó por una solución más sencilla, que fue un sistema de extracción de aire. Y esto es en parte un poco las ventajas de tener criterios que se basan en el desempeño energético. Es decir, hay opciones, podemos jugar con las opciones que implementamos en el proyecto y podemos jugar con el diseño para cumplir con la alta eficiencia energética, pero no es si hay sistema de recuperación de aire, entonces si cumple o no cumple. Es simplemente la suma de todos los elementos la que cuenta al final del día. Finalmente, en cuanto a temas de acondicionamiento de aire, en el clima templado fue suficiente con desarrollar una estrategia de ventilación natural y tener mucho cuidado con que hubiera elementos de sombreado, no solo estos volados que ven en la fachada, sino también la vivienda no se ven ahí, pero iba a tener elementos de sombreado adicionales.
Y en el caso de calefacción, hay un pequeño calentador eléctrico de 1000 watts que es suficiente para calentar toda la vivienda cuando haya días muy fríos en el invierno. En el clima del desierto sí necesitamos un poco más, pero con un mini split de 1 tonelada es suficiente para enfriar durante el verano, o sea, un mini split para toda la vivienda, y ese mismo se puede utilizar en el invierno para calefacción si se necesita. Ahora me voy a mover un poquito más al sur y les voy a enseñar brevemente algunos proyectos, empezando por Chile. En Chile hay un proyecto ya construido son las oficinas de un banco que ya tiene bastante tiempo, es uno de los primeros pilotos en Latinoamérica y hay bastantes proyectos que están en proceso, ya sea que ya están terminados y en proceso de certificación o que están en proceso de construcción y que esperamos verlos ya terminados y certificados muy pronto. También ya hay un primer proyecto piloto en Brasil. Es una especie de salón multiusos que se usa también para educar a la gente acerca del tema de eficiencia energética. Y no están en la diapositiva, pero hay un par de proyectos también en proceso de construcción. Justo el año pasado tuvimos los primeros 2 proyectos certificados en Argentina. Son 2 viviendas unifamiliares y les invito a revisar la base de datos en línea para que vean. Son 2 soluciones muy diferentes. Una es concreto y la otra es madera. Entonces, es muy interesante ver cómo se aplicaron los conceptos en el mismo país, pero para 2 ubicaciones muy distintas y con resultados muy diferentes. Y junto con estos proyectos hay bastantes en lugares en el mundo en donde estamos viendo los primeros pasos en Passive House. Este mapa les enseña países con proyectos certificados, países con proyectos en progreso o que van a ser certificados muy pronto, incluyendo, por cierto, Colombia. Hay un par de proyectos en proceso y países en donde el tema no está muy desarrollado, pero al menos ya tenemos algunos estudios de factibilidad. Ahora, ¿cómo se logra esto? Nosotros siempre decimos que hay 3 ingredientes principales para el éxito. El primero, y como Javier también ya les comentó en algunos de sus proyectos, son las personas. Tiene que haber un equipo comprometido que esté capacitado en cuanto a los temas de eficiencia energética y en concreto acerca de Passive House. Pero no solo es el equipo que diseña la vivienda, sino también el personal de obra. Y nosotros, como manejamos también certificación, son los certificadores que aseguran esa calidad del proyecto. Otro elemento muy importante son las herramientas. Nosotros manejamos 3 herramientas que son PHP, DesignPH y Beam2PH, que les explicaré ahorita brevemente. Y los componentes, es decir, todas las tecnologías que utilizamos en el edificio y que nosotros consideramos, o nosotros también certificamos, porque de esta manera podemos garantizar el desempeño de dichos componentes en la operación del edificio. Estos 3 en conjunto son lo que necesitamos para generar un edificio que sea certificado o no, pero esté diseñado bajo los principios Passive House. Y esto lo que hace es que tengamos un edificio que sea de diseño confiable. Me regreso tantito a la diapositiva solo para decirles que, de hecho, estas 4 cosas, personas o profesionistas, herramientas, componentes y edificios Passive House son, de hecho, también las principales actividades que hace el instituto junto con investigación y junto con la promoción del estándar. Ahora, sobre las herramientas en concreto, me gustaría mencionarles estas 2. El PHPP en realidad es un conjunto de hojas de cálculo en Excel en donde se hace un balance energético para el periodo de calefacción y otro para el periodo de refrigeración y después la suma de todas las demandas de energía del edificio. Es mucho más sencillo porque una herramienta en Excel, porque todos tienen Excel y porque así, independientemente de las herramientas de diseño que se utilizan, siempre se puede tener esa información. Y los resultados son inmediatos, no es necesario hacer simulaciones y demás. Ahora, si ustedes son arquitectos como yo, entonces a lo mejor necesitan o les gusta más tener una idea del proyecto en 3 dimensiones y para eso tenemos DesignPH. Eso es básicamente un plugin para SketchUp
en donde se puede hacer el modelo en 3D del edificio. Y entonces se puede hacer un análisis de algunos de los elementos del edificio, principalmente la geometría y, muy importante, un análisis muy detallado de los efectos del sombramiento en el balance energético. Y después esta información se puede exportar al PHPP para hacer el cálculo final del edificio. Entonces, estas son nuestras dos principales herramientas y están pensadas como herramientas no solo de diseño del edificio, es decir, estos cálculos deben informar el diseño del edificio, sino también, por supuesto, como herramientas de verificación para ver si se cumple con el estándar, y al mismo tiempo también pueden ser utilizadas durante el monitoreo. Y el monitoreo es una parte esencial del trabajo que nosotros hacemos y del trabajo que recomendamos que se hagan para los edificios, porque esto respalda, digamos, toda la metodología que está integrada en las herramientas, pero también respalda la operación de los edificios. Aquí un par de ejemplos. El primero es la primera vivienda Passive House que les mencioné al principio. Las barras rojas son las mediciones desde 1991 hasta el 2015. Y la línea roja que está aquí, ese es el promedio de la demanda del edificio. Ahora, debería de haber otra línea roja más oscura también aquí, pero no la vemos porque está justo alineada con la línea que sí podemos ver. Es decir, aquí tenemos el promedio de las mediciones y la demanda calculada con el PHPP están tan bien alineadas que no hay una diferencia. Ahora, esta es solo una vivienda, pero ¿qué pasa cuando tenemos conjuntos de viviendas o proyectos con muchísimo más usuarios? Pues, por supuesto que cada persona es diferente y el consumo de la vivienda va a ser diferente. Y es lo que vemos aquí en la segunda gráfica. Cada barra es la medición de una vivienda. La primera sección son 41 viviendas de bajo consumo y los siguientes grupos son un conjunto de 106 viviendas en diferentes lugares en Alemania. Y otra vez, cada barra es un edificio y el consumo medido de energía. La barra naranja es el promedio de las mediciones y la barra roja es el consumo calculado, perdón, la demanda calculada con la herramienta PHPP. Entonces, cuando los edificios son son menos eficientes, cuando estamos hablando de edificios no del nivel Passive House, hay una diferencia un poco mayor entre el cálculo y las mediciones, pero eso es normal y se espera de todas las herramientas que son utilizadas para la simulación. Lo que vemos o lo que nosotros siempre buscamos comprobar es qué pasa cuando ya estamos hablando de un edificio de alta eficiencia energética. Entonces, el cálculo y el promedio de las mediciones se parecen muchísimo, están muchísimo mejor alineados. Y es en lo que siempre nos enfocamos cuando hablamos de desarrollar más la herramienta o de perfeccionarla, el buscar siempre este buen alineamiento. Y pues en la realidad, lo que vemos aquí con esta línea negra es que va a haber siempre usuarios que son súper ahorradores y tienen muy poquito y consumen muy poquita energía, y va a haber otros usuarios que no les importa tanto y van a consumir mucha energía. Pero la diferencia entre el consumo más alto y el consumo más bajo en un edificio de alta eficiencia energética es muchísimo menor y se vuelve relativamente menos importante que si estamos hablando de un edificio que es menos eficiente. Entonces, aquí la diferencia entre el promedio y el valor más alto y el valor más bajo es más menos 30. Cuando hablamos de un Passive House puede ser más menos 10 o en algunos edificios incluso menos. Y esto es también importante no solo para nosotros poder validar la herramienta, sino para confirmar el desempeño del edificio. Una de las ventajas de tener edificios que están certificados y en donde hay monitoreo es que podemos garantizar que la operación del edificio es como se planeó. Y esto no solo implica muchos ahorros en cuestión de energía, sino que los usuarios del edificio están en un lugar en donde hay muy alto confort y muy buena calidad del aire, como es aquí en este ejemplo que está en Sri Lanka. Ok, ya estamos llegando al final de mi presentación y quería terminar recordándoles
que una parte muy importante de Passive House no solo es, digamos, la parte tecnológica, sino las personas que trabajan en el tema Passive House, ya sea dentro del instituto o en cada uno de los países en donde hay edificios Passive House. Y esto incluye a la red internacional Passive House, que son organizaciones que están ubicadas en diferentes países y que se encargan de compartir los hallazgos locales a nivel global y entonces llevar estos hallazgos y aplicarlos también a nivel local. Y entonces es gracias a estas organizaciones que trabajan con nosotros que el estándar puede utilizarse mundialmente. Eso sería todo por mi parte. Estoy consciente que les di muchísima información, pero si quieren saber más, están estas ligas aquí. Javier, supongo que vamos a compartir la presentación y entonces pueden tener acceso a todas las ligas y la información que les acabo de mencionar. Sí, 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 claro que sí, Elena. Si quisiera aprovechar el rato para que digamos, los participantes puedan hacer algunas preguntas, algunos comentarios que tengan pendientes para aprovechar que está Elena acá y que nos pueda despejar cualquier duda que se pueda haber generado. Sí, claro que sí. Elena, ¿tú crees que es posible, digamos, tener un ejemplo o poder abrir la herramienta un poco y poder conocer cómo es el entorno de la herramienta? Más o menos mostrar las hojas que están abajo Eh, para que tengan ahí como la percepción de cómo funciona. sí, lo intentamos si quieres. Dale, dale. Espero que no lo sature de información, No, es que, mira que creo pero que lo habíamos mencionado la vez pasada, digamos que es una herramienta que al final, como lo dijiste, está en Excel y pues que es al final muy, muy práctica. Entonces, digamos que eso le lleva a perder a uno un poquito el miedo y el temor, ya que sea de Excel ya suena mucho más familiar y creo que se podría explorar mejor. Entonces, sí me parecería bueno que pudiéramos verla. claro, dame 2 segundos, estoy buscando la versión en español. Dale, dale. Igual Em, mientras tanto pueden ir los asistentes pensando en cualquier tipo de pregunta o duda y la respondemos, ¿no? sí, exacto. Ustedes pregunten. Pregunté que si la herramienta es solo compatible con SketchUp. De momento, sí. Bueno, en realidad hay otras personas que ya se tomaron el tiempo de hacer otro tipo de plugins o otro tipo de softwares que también son compatibles, pero em, por parte de nosotros es solo con SketchUp. Por aquí pregunten qué conocimientos previos requiero para usar la herramienta. Bueno, necesitas conocer Excel y saber cómo funciona Excel. Eso, digamos, un conocimiento básico. Mira, qué atinado porque justo ya se abrió. Ok. Em, o sea, como les comentaba, es básicamente una hoja de Excel y lo que tenemos es, empezamos con información básica del proyecto, que son como las condiciones de contorno. Este es un ejemplo de una vivienda residencial, entonces es a qué temperatura la queremos en invierno, qué temperatura la queremos en verano y después, obviamente, si es construcción nueva o rehabilitación y qué estándar es el que queremos cumplir. Después hay otra hoja en donde básicamente seleccionamos el clima que queremos usar y entonces eh, tenemos aquí una base de datos de clima dependiendo, no me acuerdo si tenemos Colombia, pero la podemos buscar. Si tenemos Colombia, por ejemplo, y podemos filtrar las bases de datos, en este caso yo voy a decir todas para ver. Y en Colombia tenemos una localidad que se llama Pandí y Villavicencio. Entonces, yo acabo de seleccionar Villavicencio y lo que pasa automáticamente es que en esta parte verde de aquí me enseña todos los datos del clima, temperatura, radiación, punto de rocío y demás. Y con estos datos se va haciendo el balance energético.
Después tenemos bastantes hojas que son de color amarillo. Esto es para ingresar los datos de la envolvente térmica del edificio. Por ejemplo, los valores, aquí en esta hoja que se llama valores U, podemos calcular los valores U de los sistemas, es decir, cuáles son las capas de, por ejemplo, los muros, incluyendo si tiene aislamiento o no tiene aislamiento. Y si tenemos los diferentes materiales, la conductividad y el espesor, automáticamente la herramienta calcula el valor U para cada uno de los materiales que ingresemos. Ok. Y así vamos ingresando la diferente información. También en esta parte ingresamos las dimensiones, es decir, la geometría del edificio. Es muy simple. El muro, qué tipo de muro es, si está en contacto con el área exterior y las dimensiones. También ingresamos un poco más de información, la orientación, valores de emisividad y absortividad y demás. Y así sucesivamente. También hay otra hoja para las ventanas y las puertas, una hoja adicional para calcular los factores de reducción de sombreamiento, otra hoja para la ventilación y demás. Entonces, lo que se necesita es un conocimiento general de conceptos de eficiencia energética, pero también sí, y creo que es muy conveniente saber estos conceptos para entender la herramienta, pero viene también con un manual de usuario de unas 500 hojas en donde podemos tener más información. Ujú. Y al final del día, lo que importa son los resultados del balance energético que están normalmente en la hoja calefacción o refrigeración, y que ahorita se van a ver un poco raros porque cambié el tipo de clima. Déjame regresar a Alemania, porque si no, dice que no sabe qué hacer. Listo. Entonces, una de las cosas más fáciles de entender es una gráfica en donde me muestra, en el caso de la calefacción, todas las pérdidas, ya sea por las ventanas, Ujú. por el piso, por los muros, y luego las ganancias de calor. Y el balance es simplemente pérdidas menos ganancias, y la diferencia es esta barra roja que es la demanda de calefacción. Ujú. Y hace exactamente lo mismo para la refrigeración. En este caso, pérdidas y cargas de calor, y la diferencia entre las cargas y las pérdidas es la demanda, que en este caso, porque es un proyecto en Alemania, pues es muy poquito. Ok. Eso es Beni, y, 5 segundos. y quería preguntarte, digamos, y esta es la pregunta también. Dice, ¿hay alguna estación de monitoreo agregada al programa? ¿O qué se debería hacer para agregar otras ciudades de climas más templados? Ejemplo, Medellín y claramente acá en Bucaramanga. Sí, si estás trabajando en un proyecto que no se va a certificar, se puede tomar los datos de Meteonorm para generarlos en el formato. En la página de Passipedia, que es como nuestro Wikipedia de Passive House, hay una Ujú. herramienta que se puede utilizar para eso. En el caso de proyectos que se van a certificar, entonces la base de datos tiene que ser o generada o validada por el instituto. Solo se utilizan bases de datos que están validadas en el caso de certificación. Pacifidia. Y en cuanto a monitoreo, lo que hay es una hoja adicional que la necesito eh, mostrar, que se llama Moni, en donde podemos meter los datos de el periodo exacto que estamos utilizando para el análisis de monitoreo para poder normalizar los resultados eh, de cálculo. Y entonces, a través de esta hoja, podemos reportar las condiciones medidas del proyecto, pero también meter los datos del clima de ese periodo específico en el que estamos analizando para que el cálculo sea comparable, porque si no estamos hablando de
valores promedio del clima y valores, digamos, sobre un año específico, por ejemplo. Entonces, existe también esa posibilidad. Como es una herramienta en Excel, en realidad es muy flexible en cuanto a todas las cosas que podemos hacer con ella. Ok, por ahí está la página de Pacipedia, pero bueno, Sí, está como los principales como artículos, tal vez. sí, si quieres déjame anotarlo y te mando la liga específica de donde está la herramienta del clima. Ah, dale, Liz. No sé si haya otra duda. Sí, hay una pregunta que la hace Daniela Restrepo, dice, ¿han evaluado los costos de implementar estos principios en obra? ¿Qué porcentaje es? Sí, es una pregunta un poco complicada de contestar. Te puedo decir, por ejemplo, que cuando el equipo de diseño eh, inicia con el concepto Passive House desde el principio del proyecto y tiene ese concepto en cuenta durante todo el proceso. Hay proyectos en Europa en donde el costo adicional por Passive House es 2-3% del costo del proyecto. Obviamente, si estamos hablando, por ejemplo, de vivienda social en México, en donde los costos de la construcción de la vivienda se reducen al mínimo posible, para un proyecto como el que les enseñé, que estaba en el desierto, en donde pusimos triple vidrio y sistemas de ventilación mecánica y todas esas cosas que en México no se usan, entonces básicamente ahí duplicamos los costos. Pero también había un tema de que lo que hicimos fue tomar un prototipo existente y básicamente tratar de adaptarlo para que fuera Passive House. Ahí, digamos, por los tiempos del proyecto no se pudo generar digamos, un diseño Passive House en específico. Y la otra, el otro tema ahí también es que, pues, en mercados donde no está desarrollado el tema, pues hay pocas posibilidades de elegir. O sea, si quieres un proyecto, o sea, un producto de alto desempeño, entonces tienes una posibilidad. Ujú. Entonces no hay mucho de dónde ver y desafortunadamente ese tipo de productos, al menos en el mercado mexicano, se ven como productos de lujo, no se ven como productos de alta eficiencia energética. Bueno, tú también lo que mencionabas ahora, que tal vez desde el inicio, desde la concepción, no se estuvo pensando en Claro. poder implementarlos. Y lo Ok. que sí es que nosotros siempre insistimos en no solo enfocarse en la inversión adicional, sino ver los ahorros que se generan. En muchos de esos proyectos esperábamos que hubiera un retorno de la inversión dentro de un periodo relativamente corto de tiempo. Ujú, Es decir, que ujú, aunque el usuario estuviera pagando el préstamo, porque necesitan un préstamo para comprar la vivienda en México la mayor parte del tiempo, eh, había ahorros suficientes como para que ya viera los beneficios del usuario en un cierto periodo de tiempo. No me acuerdo exactamente cuándo, pero como dentro de 10 años tal vez. O sea, ok, que obviamente si eres un inversor dices no, no es suficiente, pero digamos, ahí son cosas que tienen que cambiar. ok, ok. Dice, sino que muchas veces el retorno es para el usuario y no el constructor, entonces no lo aplican. Exacto, ese también es el reto, que el constructor no tenía otro beneficio eh, más que el hecho de que estaba interesado en temas de sustentabilidad y que Ujú, tenía el apoyo del banco alemán en cuanto a los temas de consultoría y había un cierto subsidio de las medidas. De otra forma, si el constructor no tiene otro incentivo, por eso el comentario de que el reto ahí es generar las condiciones en el mercado para que se pueda fomentar la eficiencia energética, porque si el beneficio es para alguien más, entonces, por supuesto, el constructor no tiene la motivación y es muy complicado como constructor justificar que tu empresa invierta de esa manera adicional si no lo va a ver reflejado en el precio que puede poner en la vivienda, ¿no? O si el mercado no se presta para eso, claro. 100%. O que el producto que esté ofreciendo el constructor esté mucho más elevado en precio que la competencia, ¿no? O sea, tendrían también ahí que tener unos intereses muy particulares los compradores, digamos.
Claro, que ahí lo que sirve mucho es tener un proyecto de ejemplo, porque habían algunos lugares en donde el constructor decía, bueno, yo estoy participando porque tengo curiosidad y aquí hay ciertos beneficios, pero yo creo que esto no va a funcionar. Y Ujú. después, cuando vendieron las viviendas, la retroalimentación de los usuarios era de, es que no me importa si es eficiente o no, pero yo entro, eran viviendas en un clima muy cálido, en donde necesitan aire acondicionado y en una ciudad de más de 7 millones de habitantes. Entonces decían, no me importa si es eficiente o no, lo que me importa es que yo entro a mi casa, el aire está limpio, cierro las puertas, no oigo el ruido de los vecinos, yo estoy súper bien, súper tranquilo en mi casa, prendo el mini split un ratito y todo está súper cómodo. Entonces, ese cambio en la calidad de vida del usuario es muy difícil de explicar Sí, si no lo puedes experimentar tú mismo. Por eso son súper importantes los proyectos piloto en todos lados. Y así vas cambiando el mercado y vas generando otra expectativa de lo que debería ser la vivienda o los edificios en general. sí, total. Bueno, pues no sé si tengan por ahí alguna duda adicional. Nosotros quedamos pendientes de los datos meteorológicos que nos mencionaste Sí, hace un rato. Yo les comparto, digamos, a los que hayan podido diligenciar el, el, el formato de asistencia, que lo voy a poner de nuevo, se los comparto para que lo puedan tener y pues digamos que quedamos atentos a poder seguir, digamos, contándoles más sobre la iniciativa, sobre el sistema de certificación. Pues ahí está para todos los que lo quieran copiar en este momento. sí, para que no se me olvide. O sea, esa es una liga primero a la página donde hay muchísima información sobre todo el tema Passive House y específicamente esa es la página en donde tenemos la lista de las herramientas que están disponibles y la primera en la tabla de herramientas adicionales es la del clima. Dale, listo. Listo, perfecto. Pues Elena, muchas gracias. Muy amable por tu Al tiempo, contrario, por tu sí, al apoyo. contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad y pues si tienen más dudas, con mucho gusto pueden mandarme un correo y te mando la presentación para que tengan acceso también a las ligas que están en las Perfecto, perfecto, diapositivas. sí. La comparto. Ahí está tu correo, ¿no? Para que si alguien quiere escribirte o contactarte, pues por ese medio. Y pues bueno, quedamos atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que participaron. Ahora, si tienen alguna pregunta, pues aprovechamos o si no, pues ya damos cierre a la sesión y pues quedamos atentos a cualquier novedad. Bueno, Elena, muchas gracias. ¿De Que qué? estés muy bien.